Nosotros ya habíamos estado viendo distintas opciones para poder seleccionar los elementos. Usamos varita mágica, marcos rectangular, los distintos tipos de lazos, pero tenemos, aparte de las máscaras de selección, otra herramienta que también nos va a permitir seleccionar los elementos. Vamos a ir acá en el Classroom, en la clase número 7. Tenemos acá una imagen, que esto tranquilamente lo podríamos seleccionar sin ningún problema con cualquier herramienta de selección, ya sea el lazo magnético, y hacer las correcciones desde máscara de selección. Pero vamos a abrir acá. Y aquí. Hay un detalle con respecto al tema de las selecciones. Por ejemplo, si yo voy acá dentro de las opciones de lazo y utilizo el lazo magnético, busco donde hay un contraste de colores, una diferencia. Por ejemplo, acá en la rueda tenemos el fondo verde y acá la rueda, en la mayoría de los píxeles, van a estar en negro. Entonces, como hay una diferencia de tonos de color, voy a utilizar esta parte para hacer un clic e iniciar con mi selección. Aparecen varios puntitos que se van pegando uno al lado del otro. Esos puntitos es la opción de la lineatura. En este caso, la lineatura, al tener un valor bastante alto, si yo por ejemplo le pongo, en vez de 100, lo dejo en 5, en el momento que hacemos un clic vamos a ver que no aparecen los tantos puntos, ¿sí? Sino que es un poco más libre la selección, ¿sí? Fíjense que no se está pegando correctamente, se generan saltos. El problema que tiene colocar la lineatura en 100, está bien, los píxeles se están pegando, parece que se está haciendo un trabajo un poco más detallado. El problema es que al estar tan juntos estos puntitos, estas selecciones, lo que ocurre muchas veces es que se generan como pequeñas puntas, o sea, pequeños saltos. En este caso mucho no se nota, pero de repente podemos ver en algunas partes que se hacen así como pequeños saltitos chiquititos y terminan mordiendo la imagen. Igualmente se puede dejar la lineatura en un valor 100 para que se pegue bastante, o en un valor más o menos de 90, por ejemplo. Entonces acá vemos que con la herramienta de lazo magnético no tenemos ningún problema y se van seleccionando. Pero en algunas partes, en algunas secciones, por ejemplo, quizás me gustaría personalizar o desplazar estos puntos y hacer una corrección. Es decir, no, este punto que quedó tan afuera, me gustaría meter la selección un poquito más hacia adentro. Una vez que se van creando los puntos, estos puntitos que están acá no se pueden modificar. Y en el momento que cerramos la selección, se crea la selección y no hay ninguna forma de desplazar esos pequeños puntos que parece que se están generando. Para eso, lo que podemos hacer es utilizar una herramienta que se llama pluma. La vamos a encontrar en la parte, en esta sección, justo encima de la herramienta de texto, que tiene el icono de una pluma. Si yo hago clic derecho, me sale una lista de opciones donde tenemos herramienta pluma, pluma de forma libre, pluma de curvatura, añadir punto de ancla, eliminar punto de ancla y convertir punto de ancla. La herramienta pluma tiene, hay distintas formas de utilizarla. Por lo general, quienes trabajan con programas como CorelDRAW o Illustrator, se van a encontrar que hay una herramienta también que se llama pluma, que nos permite hacer dibujos. En el caso de Corel, nosotros
usamos una herramienta llamada Bezier que cumple exactamente la misma función. Crea puntos, crea nodos conectados por líneas rectas. Entonces voy a hacer un documento nuevo, un tamaño de 1000 por 1000, que el tamaño es lo de menos. Y acá voy a mostrarles cómo es que funciona esta herramienta pluma. Y vamos a desplegar acá el panel capas para que lo puedan visualizar. Ok. Acá tengo la herramienta pluma. Y así como está, hago un clic y ahí se generó un punto. En el momento que hago un clic en lo que sería la hoja, en el panel capas me aparece una capa totalmente nueva. Es una capa exclusiva para este tipo de formas. Voy haciendo clics y vemos cómo se van creando líneas rectas que se están conectando entre sí. Si yo mantengo presionado en cualquier parte y arrastro, ahí estoy generando, en vez de una línea recta, una curva. Y esta línea que se está moviendo, esta línea recta que tiene dos círculos al inicio y al final, este es el manejador que me permite controlar la curva, la dirección de la curva y el tamaño también de la curva. Si yo mantengo presionado, por ejemplo acá, en este caso me indica que la dirección de la curva es hacia allá. Entonces cuando yo mantenga presionado, fíjense cómo ahí acompaña la curva. Acá la curva va en esta dirección y si yo hago esto, ahí lo tengo. Y voy a hacer un clic para regresar al punto inicial. Entonces acá me está mostrando cómo queda esa forma. En la parte superior donde está el panel de propiedades, vemos que hay una lista que dice forma. Pero si yo lo despliego, tengo distintas opciones. Tengo forma, tengo trazado y tengo píxeles. Si yo hago un clic en trazado, ahora me voy a ir acá abajo, hago clic, fíjense que funciona de la misma manera. Si yo mantengo presionado, ahí estoy haciendo una curva. Pero, ¿qué diferencia hay con respecto a la forma? Fíjense que en el caso del trazado, no me creó una capa exclusiva para el trazado. Entonces, vamos acá con la herramienta mover, voy a hacer un clic y fíjense que si hago un clic acá, estoy desplazando esta figura, o sea, esta forma. Esta forma tiene píxeles, o sea, ya tiene un relleno, el cual ahora lo voy a cambiar para que se vea, porque con el fondo blanco está medio complicado. Vamos a hacer una capa de relleno de un solo color, un color uniforme. Vamos a cambiarlo. Ok, bien. Ahora sí. Ahí tengo la capa de relleno. Me estaba rellenando y me rellenó me rellenó el trazo. Como lo tenía seleccionado, entonces lo que hizo fue rellenarme el trazo. En el momento que se rellenó, ahí recién apareció una capa para esta figura. Pero mientras tanto, al ser un trazo, estaba compartiendo el espacio junto con la capa que estaba activa en ese momento. Vamos a eliminarlo. Así lo vemos bien. Entonces acá tenemos esta figura que es una forma. Ahora vamos a hacer acá el trazado. Ahora sí lo estamos viendo. Ahí está. Y ahí fíjense cómo se coloca junto con la otra figura. Antes no la veía porque no tenía un fondo acá. Por un lado, nosotros con la pluma podemos crear un trazado, podemos crear acá la forma,
Pero ¿qué pasa si yo de repente quisiera hacer una modificación con respecto a estas figuras que armé? Por un lado yo tenía la forma y por el otro lado tenía el trazado. Con la herramienta mover, nosotros estamos moviendo ambas figuras. Más abajo hay una pequeña flechita. Quienes tienen otra versión de versiones anteriores de Photoshop, la herramienta mover tiene una apariencia similar a esta flechita. Esta voy a mantener presionado. Acá tenemos dos herramientas de selección. Por un lado, selección de trazado. Fíjense que yo hago un clic y puedo seleccionar las figuras de manera individual. Esto solo para seleccionar las formas. ¿Por qué? Porque con mover estoy moviendo todos los píxeles que se encuentran en esta capa. Por el contrario, con la herramienta selección de trazado, estoy diciendo, bueno, esto es un trazado, ya sea de forma o de tipo trazado, y lo puedo seleccionar. Esto también es una figura aparte y la puedo seleccionar. ¿Qué se puede hacer cuando está seleccionada? Lo que se puede hacer es cambiar, mediante acá las propiedades, el color del relleno, un color del borde o del trazo, el grosor del trazo y el tipo de línea de ese trazo. Todo siempre y cuando tengamos, en este caso, la herramienta selección de trazo. Si yo activo mover, fíjense cómo desaparecen esas propiedades. Entonces acá tenemos el trazo y lo puedo cambiar por otro color distinto. Hacemos un clic en el recuadro. Acá tengo el selector de colores. Y le puedo asignar el trazo. Fíjense que acá cambio, me lo selecciona y me va cambiando el color de ambas. Pero igualmente yo los puedo trasladar o los puedo seleccionar de manera individual. Mientras que selección de trazado simplemente selecciona la figura toda completa, la otra herramienta, que es selección directa, me permite seleccionar los nodos. Los nodos son estos puntos que nosotros dibujamos con la pluma. En el caso de que tengan una curva, podemos modificar igualmente esta curva que está hecha. Porque a diferencia de las imágenes que ya tienen esos píxeles adentro, nosotros acá, como esto es una figura, podemos continuar editándolo. Es como si hubiéramos hecho un dibujo vectorial. Si me voy acá, lo mismo, puedo continuar editándolo. Acá en la parte superior continúan las propiedades de los elementos. Puedo hacer un clic y fíjense cómo igualmente las propiedades quedan arriba. Dentro de la herramienta pluma tenemos añadir punto de ancla o eliminar punto de ancla. Eliminar punto de ancla, en el momento que está activo, nosotros podemos ir a los puntos, hacer un clic sobre esos puntos y eliminarlos. Decir, bueno, este punto no lo quiero, este que tampoco lo quiero. Y si yo necesito, puedo también añadir puntos de ancla. O sea, hacemos un clic y ahí estoy creando un punto nuevo. Puedo ir con selección directa y modificarlo. Entonces, ahí los voy agregando. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, vamos acá, tenemos este nodo es una curva. Podemos ver que acá tenemos la curva.
pero en este caso este nodo no tiene una curva, tiene una parte de línea recta y acá tiene una parte de una curva. Si yo necesito generar una curva en esta sección, lo que voy a hacer es, dentro de las opciones de pluma, o sea, dentro de las herramientas, mejor dicho, abajo de todo hay una que se llama convertir puntos de ancla. En el momento que lo activamos, me posiciono en el punto y al momento de desplazarlo, estamos creando una curva. Y ahí tenemos los manejadores para poder controlar esta curva. Vamos a eliminarlo. Entonces, con la herramienta pluma, cuando la utilicen, van a tener, por un lado, la herramienta de pluma para crear la figura. Después van a tener para poder añadir o eliminar puntos en caso que al momento de dibujarlos terminaron el diseño y quieren añadir o restar. Y para crear las curvas usamos la opción de convertir punto de ancla. Y luego tenemos estas dos herramientas. Por un lado, selección de trazado para mover las figuras o seleccionarlas de manera individual. Y después selección directa para elegir los puntos, o sea, los nodos. Antes de armar la figura, yo puedo ya definirle un color de relleno. Por ejemplo, acá pongo naranja. Entonces, cuando vaya creando la figura, va a tomar este color naranja. Si yo creo otra figura, fíjense cómo en el caso de las formas se van creando capas totalmente nuevas. En el momento que yo lo quiera seleccionar, como están en distintas capas, fíjense que acá yo estoy con la herramienta de selección de trazado, pero las otras figuras no las puedo seleccionar. Porque como están en capas individuales, no las marca. En cambio ahora, una vez que fui a la capa correspondiente, ahí pude trabajar con ella, con esta figura. Si quiero hacer las curvas, convertir punto de ancla. Y después acá, selección directa. Un clic. Fíjense que estaban todos los puntos, cuando están así en azul, significa que están todos seleccionados. Por lo tanto, cuando yo lo mueva, se va a estar desplazando. Si agarro un punto y lo desplazo, se mueven todos los nodos juntos. En cambio, si hago un solo clic, fíjense cómo se marca solamente este nodo. Y puedo modificar ese nodo de manera individual. Al estar separado también podemos asignarles distintos colores. Si yo quiero corregir alguna de estas figuras, tengo que ir a la capa que corresponde y ahí recién puedo seleccionar los puntos y hacer las modificaciones. Esto por un lado para lo que son las formas. Voy a hacer una capa nueva. En el caso de el trazado, ahí tengo la figura. Voy acá. Ahí tengo otra figura, pero no se está creando capas nuevas. Simplemente tengo las formas, los diseños, o sea, los dibujos, todos en una sola capa. Si yo, por ejemplo, vamos a importar, voy a traer una... acá enlazado, voy a traer una foto.
Fíjense que tengo la imagen y tengo las formas ahí encima de la foto, pero no hay ninguna otra capa aparte. Si yo quiero seleccionar las figuras, voy con selección de trazado y las puedo seleccionar. Estas formas, a diferencia de, estas figuras, a diferencia de lo que sería la herramienta de formas, en el caso del trazado, esto es lo que después podemos convertir en selecciones. Por ejemplo, yo voy acá con la pluma o con selección directa o con selección de trazado. Puedo hacer clic derecho sobre esta forma y desde acá, si yo elijo la opción hacer selección, convierte este trazo en una selección. Entonces yo podría ir con pluma alrededor del auto para crear después una selección. Si yo, por ejemplo, quisiera, acá en este caso, el espejo está proyectando, o sea, está reflejando las distintas partes del fondo y hay secciones que son muy oscuras. Entonces, yo puedo ir con la herramienta pluma, elijo la opción trazado y voy creando acá los puntos. Después puedo agregar puntos que me falten o eliminar aquellos que sobren, y lo importante siempre es regresar al punto inicial. Después voy con convertir punto de ancla y empiezo a mejorar la selección. Obviamente este trabajo lleva muchísimo más trabajo porque tenemos que convertir las curvas o crear las curvas ya directamente. Voy con selección directa en caso que tenga que corregir algún nodo, un clic ahí para activarlo. Ahí lo tenemos. Acá, por ejemplo, me faltó un punto, o este punto lo tendría que haber corrido un poquito más para acá porque es un poco raro. Ahora sí, este punto que está acá no me gusta cómo queda. Eliminar punto de ancla. Entonces acá, por ejemplo, ya tengo hecha esta selección, así como está. Yo puedo hacer clic derecho, hacer selección, y ahí ya tengo esta parte seleccionada. Es una forma distinta de hacer selecciones, donde uno tiene un trabajo mucho más preciso, más exacto. Si de repente la selección no me gusta como quedó y quiero volver a modificar ese trazo que hice, ¿qué es lo que ocurre? Yo les había comentado que no se están creando capas, no como las formas que cada una tenía su propia capa. En el caso de los trazados, si se fijan bien, en el panel de capas hay otras pestañas y entre ellas hay una que se llama trazado. En caso de no tenerlo, desde el menú ventana tenemos acá la opción de trazados. Y acá en trazados, si yo hago un clic y activo la capa de trazados, fíjense que apareció el trazado que yo había armado. ¿Cómo vamos con estas opciones de pluma? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Dime.
Profe, Dime, tengo una duda. dime. ¿Es herramienta pluma o pluma de forma libre? Me perdí. Pluma. Por ahora solo plumita. Vamos a hacer de nuevo una capita. Entonces, cuando selecciona la herramienta pluma, acá en la lista desplegable, depende de lo que ustedes quieran hacer, van a seleccionar la opción ya sea forma o trazado. En el caso de la forma me va a crear una capa totalmente nueva, donde yo puedo definir previamente si quiero las propiedades de esa figura. Si quiero que ya tenga un color de relleno, si quiero que tenga un borde, si de repente no me interesa que tenga color de relleno o no me interesa que tenga un color de borde, en el momento que hacemos un clic, acá va a aparecer una lista en la parte superior donde yo le puedo definir ninguno, o sea, no lo quiero con relleno, ahí lo estaría sacando, no lo quiero con trazo, perdón, ahí lo estaría sacando el borde. Si me interesa que tenga color, voy a volver al icono que estaba antes y no quiero relleno, hago un clic, elijo la primera opción y le saco el color del relleno. Entonces me quedaría la figura con el trazado nada más. Entonces las formas son figuras. Nosotros vamos haciendo clics, solamente clic, o sea, en un principio vayan haciendo clic, y regresan al primer punto para cerrar esta figura. Esto es una forma. Esto lo hacemos con la herramienta pluma. Si en el momento que voy creando estos puntos mantengo presionado el botón principal, o sea el izquierdo, y arrastro hacia los costados, estoy creando un punto de ancla, un nodo con una curva. Si mantengo presionado, se va creando las curvas. Y regreso siempre al punto inicial. Esto es más que nada para que la figura quede cerrada. Si yo de repente a mí me interesa que la figura quede abierta, entonces supongamos que quiero que quede así, lo dejo así directamente, porque no es que sí o sí obligatoriamente todas las formas tienen que estar cerradas, ya que puede ser que tenga que hacer un diseño que solamente es una línea que tenga una curva, se puede hacer esta figura. ¿Alguna duda hasta acá con esta parte de pluma y forma? Vamos por partes. El tema es que la herramienta pluma es una herramienta de dibujo. Hasta ahora nosotros estamos trabajando con imágenes, ya la imagen estaba armada, solamente teníamos que editarla. Pero hay que tener en cuenta que pluma es una herramienta de dibujo. Entonces acá, estas están las formas. Cada una tiene su propia capita, la podemos seleccionar. Y después voy a eliminar, vamos a eliminar esta. Cuando usan pluma, van a usar después, si quieren, esto va a depender después si quieren editar o quieren modificar los trazos que hicieron, o sea, las líneas que armaron. Van con selección de trazado para poder activar la figura y después trasladarla. En este caso, vamos acá, activo la capa y lo puedo seleccionar. Es solamente para hacer una selección general. Vamos acá, forma, ahí está. Después con selección directa es para modificar estos puntos. Hacemos un clic en el punto que queramos editar, ahí lo puedo mover. Entonces, si creé la figura y quiero hacer algunas modificaciones, digo, bueno, la forma en realidad tenía que quedar así. Lo mismo acá, si yo quiero hacer alguna modificación, lo mismo puedo hacerlo desde acá.
Entonces, recuerden, cuando usan la pluma, tienen estas dos herramientas. Selección de trazado, para seleccionar la figura entera. Y después, selección directa, para seleccionar los puntos. Hacer un clic en el punto y lo van moviendo, o en caso que el punto ya tenga una curva, seguir mejorando esa curva. Bien, ¿alguna duda con las herramientas de selección, trazo y selección directa? Y aquí ténganle paciencia a esta herramienta, es como seguramente cuando estuvieron trabajando con el tampón de clonar, que tiene sus vueltas. Bien, entonces acá pluma y yo tenía seleccionada la opción de forma. Voy a cerrarlo allí. Voy a hacer una capa nueva. En este caso voy a hacer una capa nueva porque si yo tengo activada la herramienta pluma y tengo activada la opción de trazado, recordemos que la capa no se va a crear de manera automática. Entonces yo tengo, en este caso voy a hacer una capita nueva. Cuando tengo la opción de trazado funciona exactamente igual que cuando estamos con la opción forma, ya que yo puedo crear la figura haciendo clic para crear líneas rectas o mantener presionado para generar las curvas. Y lo mismo, puedo dejar el trazo abierto o puedo dejarlo cerrado. Al igual que cuando trabajamos con forma, yo acá tengo la herramienta para seleccionar el trazado completo o selección directa para perfeccionar algún punto. Digo, bueno, este punto los quiero mover o quiero hacer algún cambio. No se olviden que si yo necesito hacer una curva, acá en la herramienta pluma tenemos convertir punto de ancla. Tengan muy presente estas opciones de pluma, solamente, que es la que estamos viendo, solo pluma, añadir punto de ancla, eliminar punto de ancla y convertir punto de ancla. Porque para quienes van a continuar en el curso y más adelante van a ver el programa Illustrator, se van a encontrar con esta misma herramienta y sus propiedades son, o sea, la forma de utilizarla es exactamente igual en Illustrator. Convertir punto de ancla para generar las curvas. Y selección directa para poder elegir los puntos, los nodos y modificar también las curvas. Así que quienes están interesados en la parte de Illustrator también, tómenle mucho cariño a esta herramienta porque la van a usar en la mayoría de los trabajos. Y el trazo, este que nosotros creamos con la pluma, lo vamos a encontrar acá en lo que será la pestaña de trazados. Acá tenemos el trazo. Acá tenemos el trazado. Fíjense cómo se van agregando. Ahí los tenemos todos en uno mismo, en uno solito. Si yo elimino esta capa de trazado, ahí ya se elimina totalmente. Acá me voy a trazado y voy a eliminarlo. Chuchis. Ahora, aparte de la herramienta pluma, había, y las opciones que vimos recién, abajo tenemos otras dos opciones de pluma. Una que se llama pluma de forma libre
y otra que se llama pluma de curvatura, la cual esta pluma de curvatura no la van a encontrar en las versiones anteriores de Photoshop, ya que es una herramienta nueva que también apareció en Illustrator en las versiones más nuevas. La opción de pluma de forma libre, hay una opción que tiene distinta con respecto a la herramienta pluma. Fíjense que nosotros acá yo mantengo presionado, es como la herramienta de mano alzada. Entonces ahí tengo un trazo, mantengo presionado y se llama de forma libre porque me permite crear figuras de manera mucho más libre. No es que yo hago un clic y voy creando puntos conectados con líneas rectas. Mantengo presionada la herramienta y voy haciendo la selección. Pero hay algo que es una casilla de verificación que se llama magnético, cosa que no teníamos acá en la herramienta pluma. ¿Qué diferencia hay con pluma común y pluma de forma libre? Más allá de que yo mantengo presionado y voy a estar dibujando. Si activo la opción magnético, lo que va a hacer es lo siguiente. Una vez que magnético está activado, yo por ejemplo hago un solo clic en la pantalla y funciona exactamente igual a la herramienta del lazo magnético. En caso que no se cree el punto, que era lo que hacíamos, hubo un clic. Con la herramienta retroceso vamos eliminando aquellos puntos que no quedaron bien. Entonces yo puedo ir acá como si fuese el lazo magnético. Voy creando los puntos. La diferencia que hay, voy a eliminar, o sea, no voy a hacer que queden ahí. Los que coloco yo manualmente no los voy a colocar tan seguido, voy a dejar que la propia herramienta cree los puntos. Acá sí, yo voy a hacer un clic para hacer los puntitos. Acá también. Y acá si no se crea también voy a hacer un punto. Listo. Y regreso. La diferencia que hay con respecto a la herramienta de lazo magnético es que una vez que yo hice la selección usando la herramienta de pluma libre, yo puedo ir con la herramienta selección directa y corregir estos puntos. Corregirlos, o incluso si veo que creo puntos de más, los puedo eliminar. Y dice, bueno, este no tiene que ir, este que está acá no es necesario. Y después voy con selección directa y voy mejorando la selección, la futura selección, porque esto todavía es un trazo. Vamos acá, convertir punto de ancla, y me estaba faltando este manejador de aquí. Entonces, en vez de crear los puntos yo de cero, dejo que el programa los vaya creando y después los voy modificando y mejorando mejorando la curva. Pero como yo les comentaba antes, usar esta herramienta me va a permitir que la selección quede un poco más prolija, pero lleva muchísimo más tiempo. Y no es para todas las clases de figuras. Esto es más que nada para elementos que son inorgánicos, como pueden ser autos o cualquier otro objeto. Pero en el caso de personas,
Se podría utilizar, pero ya para el pelo sería un poco más complicado. Una vez que no se olviden que yo usé pluma, no importa si es de forma libre, no deja de ser pluma. Y esto no deja de ser un trazado. Yo voy acá al trazado y acá tengo la forma creada. Si yo quiero hacer una selección de esto, hago clic derecho y elijo la opción Hacer selección. Esto que es radio desvanecimiento yo lo dejo en 0 porque en este caso yo quiero que la selección quede justo en el borde. O sea, me aseguré que quede lo más prolijo posible. Lo que es radio de desvanecimiento es si yo, por ejemplo, al hacer la selección, veo que quedó muy por fuera. Esto por un lado. Y además, fíjense que dice la palabra desvanecimiento, que quiere decir que, por ejemplo, lo voy a hacer. Voy a ponerle acá OK, hago la selección, voy a hacer una máscara. Entonces, si se fijan bien, quedó. Vamos a crear una capa de fondo para que se vean. Ahí está. Entonces quedó la selección de esta manera. Fíjense que quedó bien definido los bordes, con algún que otro detalle, pero quedó bien definido. En cambio, vamos a eliminarlo. Voy a seleccionar el trazo para que se muestre en la pantalla. Y ahora voy a decir, bueno, el radio de desvanecimiento, voy a ponerle, vamos a hacer, 20 píxeles. Ahí está. ¿Qué es lo que hizo? Al hacer el desvanecimiento me redondeó un poco más, o sea, me suavizó la selección, pero obviamente la redondeó. Y ahora, fíjense que se genera, esto sería el desvanecimiento. Hace como un desenfoque en la selección, o sea, no queda tan definida. Por eso la mayoría de las veces, cuando estoy haciendo el trazado, a lo sumo si quieren que quede un poquito más suave, se le puede poner un píxel de desvanecimiento. Todo va a depender del efecto que ustedes después quieran conseguir. Al ponerle un píxel, fíjense que quedó desenfocado el borde, o sea, no quedó tan marcado. Eso sería el desvanecimiento. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Quedó alguna duda? Ok. Bien. Bueno. Me está faltando una. Volvemos aquí. Después, esta herramienta, la de pluma de curvatura, lo que va a hacer es ya generarme acá una línea curva. O sea, yo voy conectando acá los nodos. Ahí hago un nodo, en el momento que hago otro nodo, automáticamente ya se suaviza. No hace falta que yo mantenga presionado ni nada. Simplemente la curva ya va a estar hecha. La única diferencia. Mucho no me convence esta herramienta, pero está. Yo prefiero hacer mis propias curvas. Eso sería lo que es la parte de la herramienta pluma. Ahora, ya vimos distintas formas de seleccionar los objetos. Ya después ustedes deciden. Exacto, o sea, por eso les doy siempre distintas opciones para poder trabajar, ya que la herramienta pluma tiene sus vueltas. Igualmente después vamos a usarla en otro ejercicio y puede ser que les guste un poquito más la pluma. Pero para selección es un poco complicada.
O sea, está buena para hacer selecciones más prolijas, más exactas, más precisas, pero lleva tiempo. Y conmigo somos 4. Pero más que nada para que sepan que con la herramienta pluma también pueden hacer selecciones. Ya después cada uno usa la herramienta que desee para seleccionar. Vamos a ir acá y churches. Exacto, tienen que ir usando la herramienta y probándola. ¿Qué pasa? Este ejercicio yo les mostré igual la herramienta, pero no es obligatorio que usen la pluma. O sea, yo acá cuando empiezo a trabajar no voy a usar pluma, voy a usar máscara de selección. Me resulta más sencillo. Pero lo pueden hacer de la forma que deseen. Está viendo que no subí el terminado, como para que sepan qué es lo que vamos a estar haciendo. Sí, no lo subí. Bueno. Vamos acá. Borré la papelera. Bueno, no importa, vamos a hacerlo entonces. El objetivo sería que, bueno, en el caso del auto, vamos a seleccionarlo, vamos a hacerlo un poco más pequeño, porque vamos a colocar el dinosaurio acá detrás persiguiendo el auto. Entonces, para que pueda entrar el dinosaurio, necesitamos cambiar el tamaño de esta figura. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el auto. Y acá. Voy a acercar un poquito. Bien. Me gustaría conservar de lo que es el auto la mayor cantidad de información, ya que esta sombra que está acá la voy a seleccionar ya que es parte del vehículo, y además toda esta parte que está acá del humo también lo voy a seleccionar. O sea, necesito todo esto del auto, porque si no, tratar de crear después de cero la sombra puede ser que no quede muy bien, y lo mismo en el caso de este humo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ir con la herramienta, puedo ir con el lazo magnético. Si desean, pueden ir con, una vez que hacen la selección, pueden trabajar con las máscaras de selección para perfeccionarlo. Pueden ir con la herramienta pluma, ¿sí? Como ustedes prefieran. Acá, por ejemplo, tengo la pluma libre, ¿sí? Pluma de forma libre. Si la queremos usar, no se olviden de activar magnético. Y un detalle, como nosotros después vamos a hacer una selección, yo acá lo voy a dejar con la opción trazado. Eso sería lo más importante en la herramienta pluma. Y voy a necesitar todo lo que les acabo de señalar. Entonces acá vamos a hacer la selección. Lo que tiene de ventaja la herramienta de lazo magnético es que le podemos aumentar la lineatura para que los puntos se peguen. En este caso, si usamos la herramienta pluma de forma libre, no es recomendable agregar demasiados puntos, porque yo después quiero corregir el punto, la curva, y si tengo muchos puntos demasiado pegaditos unos con otros, se va a complicar mucho en esa parte. Bien, hice una combinación de teclas para hacer la marca y se me salió todo. Bueno, vamos a usar el lazo magnético porque si no, cada vez que quiera hacer una marquita, voy a perder la selección a cada rato. Ustedes después lo van a hacer mucho más prolijo. Yo lo voy a hacer lo más rápido posible.
Y ahí está. Bien. Vamos acá para que se muestren dos columnas. Acá activamos lo que sería la máscara de selección para poder corregir cada una de las partes. Piensen que cuanto más prolija sea la selección que ustedes hagan, después obviamente no van a tener que estar modificando tanto. Algo que les puede pasar, no sé si ya les ocurrió, con respecto a lo que es el pincel. Bueno, después en la grabación no les va a salir el cursor, les va a aparecer creo que les queda como una pequeña crucecita siempre. En el caso del pincel, ya sea el pincel, el tampón de clonar o el borrador, que nosotros podemos modificar el tamaño, la dureza, algo que les puede pasar es que de repente están cambiando el tamaño. ¿Ven? Acá me va mostrando cómo va cambiando el tamaño. Pero de repente puede ser que ustedes les cambien el tamaño chiquitito o bastante grande y no se los muestra en la pantalla. Eso es un pequeño error, pero el problema es que si en algún momento activaron la mayúscula, supongamos que están trabajando y de repente están en WhatsApp escribiendo o hicieron una búsqueda en Google y activaron la tecla mayúscula, al estar activada desaparece lo que sería el contorno de la herramienta del pincel. Si yo agarro otra herramienta, por ejemplo pluma, la pluma me aparece de esta forma, desapareció el icono de la pluma. Y si voy acá, lazo magnético también, me desapareció la herramienta del lazo magnético y me quedó un círculo con una crucecita dentro. Entonces, si yo quiero recuperar el contorno del pincel, tengo que fijarme de desactivar la mayúscula. Y ahí recuperamos el tamaño del pincel. ¿Sí? Esto es algo muy, muy común que pasa con esta herramienta. Sobre todo porque si estamos usando atajos de teclado, vamos a aumentar la dureza. En algunos casos puede que requieran de subir la dureza o disminuirla. En este caso yo la voy a estar aumentando porque necesito que quede bien definido lo que es el contorno del vehículo. O sea, no quiero que quede partes con bordes suaves, con bordes medios desenfocados. Quiero que quede bien la selección del contorno. Más que nada por el contorno de un auto, no es como por ejemplo seleccionar un perrito donde tenemos el pelo o una alfombra. ¿Sí? En este caso, los elementos que son inorgánicos tienen bordes bien definidos. Haga lo mismo, la dureza. Si en el pincel la dureza estaba en 80 o en 90%, por ejemplo acá estaba en 88, entonces en el borrador la dureza tiene que estar en el mismo valor. Recuerden que tienen los atajos de teclado, la B larga para el pincel, que es la herramienta brushes, y después tienen la E para el borrador. Entonces no tienen que ir a la herramienta, usarla, ir a la herramienta, activarla y usarla. Simplemente presionan la B y ya saben que tienen el pincel. Como me gustaría que adelantar el video.
Bien, acá un detalle. En el caso del humo, sí, voy a usar la dureza, tal cual como la estoy trabajando ahora, en 88%, pero después voy a bajarle la dureza para que no quede tan remarcado. Porque si no, el auto va a quedar bien, pero lo que es la parte del humo va a quedar muy extraño. Así que lo voy a dejar así, más o menos. No lo voy a dejar muy hasta el borde. Y acá, en la parte de la rueda, lo mismo. Acá tengo parte de la sombra, así que no voy a dejarlo hasta ahí. Acá vamos a cambiarle la dureza. A ver, no, se la voy a dejar ahí. Después lo voy a cambiar. Aprieto la Q para salir de la forma de la máscara de selección. Y acá tengo seleccionado lo que es el auto. Voy a regresar acá en las capas. Dime. Cuando vas a usar la máscara de selección, fíjate, acá vos en el color lo tenés en, supongamos, está en negro o lo tenés después en gris. Vos capaz que estás pintando. Acá, por ejemplo, acá tiene que estar en negro y en blanco. Haces un clic en este botoncito para volver a colocar estos valores que están por defecto. Y lo que sí hay que hacer es, antes de usar o sea, tenés dos opciones. Puedes hacer primero la selección, esa sería la opción más sencilla. Le haces un clic y del mismo color que tenés la selección para la máscara de selección, de ese mismo color se va a poner después la capa, en el momento que la selección está en este estado. Sí, hasta ahí todo ok, profe. El tema es cuando... A ver, ¿querés que te comparta pantalla? Dale. Sé que soy re molesto. No, dale. Comparte. Me olvido cómo era. En los 3 puntos... Ah, no, acá. Ahí en el cuadradito y la flechita. Genial. Compartir. Permiso, acá. ¿Ves que tengo la selección todo perfecto? Si yo quisiera agregar, si yo quisiera pintar... Ah, te lo hace muy nítido. Digo, muy clarito. Ahí, o me lo hace muy clarito. Ahora, afuera me lo hace bien. Pero acá como que me ves que me lo va como despintando. Sí. Me lo pinta de ese color más gris. Y cuando digo, bueno, no sé si sufrí defecto, voy, quiero cambiar el color, lo busco, o lo más o menos parecido, me sigue quedando igual. Sí. Hace un clic donde está la miniatura negro y blanquito. Justo encima del color, ahí en color frontal, viste que tenés, exacto, arriba, esa miniatura. Bien. Así bien. Como está, prueba de pintarlo ahora. Ahí lo vio. Ahí está. Genial. Maravilloso. Eso siempre tiene que estar en ese... Exacto, en negro y en blanco. Pues si no, se te genera ese efecto de transparencia. Y bien. Lo único que vas a conseguir después, cuando hagas la selección, o de repente eliminas, que te quede el fondo como no correctamente seleccionado, como con píxeles. Te queda medio transparente. O sea, queda raro después. Ok, cuando lo pegue me va a quedar como transparente esa parte. Exacto, se va a ver la imagen y como si estuviera semi-transparente la foto. Perfecto, entendí. Genial, profe, gracias. No, de nada.
Hola Joana, ¿qué tal? Una vez que tengo hecha la selección, así como está, no voy a hacer una máscara de capa. Podría hacer una máscara de capa. El problema es que si yo la hago así como está y pongo máscara de capa, me está eliminando también el fondo. Entonces, vamos a hacer derecho. Lo que voy a hacer es, voy a copiar esta capa. Voy a ir hasta el menú capa, nueva, y desde acá, por ejemplo, tengo la opción capa vía copiar. Pero me encuentro con este detalle, o sea, voy a ocultar la capa del fondo, tengo el auto en una capa aparte, ya lo conseguí, pero si tengo que hacer, supongamos que elimino alguna parte y me gustaría, supongamos que la selección no quedó muy prolija, y me gustaría poder retocar esa selección y agregar o eliminar algunas partes. Acá ya no tengo más píxeles de fondo, ya no tengo más nada, me quedó solo el auto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Así como está la selección, la voy a guardar. Voy a menú selección, guardar selección, le voy a poner como nombre auto. Y le pongo OK. Bien. Una vez que está hecha la selección, voy acá, voy a deseleccionarlo y voy a hacer una copia de esta capa, ya que desde un inicio yo ya tendría que haber hecho una copia, pero no la había realizado. Lo voy a hacer una copia. Duplicar capa. Ahora, como la selección está guardada, yo voy a selección, voy a cargar esta selección. Acá donde dice canal, elijo auto. Y ahora sí, voy a ir acá y le voy a aplicar la máscara a esta capa. En este caso van a notar que no es como en el anterior que la habíamos eliminado y se podía ver los cuadraditos del fondo indicando que ya se eliminó el fondo y quedó transparente. Tengan presente esto, yo hice un duplicado de la capa y la capa del fondo todavía está activa, o sea, todavía la estoy visualizando. Si yo quiero ver cómo quedó el auto, o sea, con la selección y todo, tengo que hacer un clic en el ojito de la capa del fondo para desmarcarlo. Y ahí puedo ver el auto. Entonces, ¿qué pasa? En esta capa yo ya tengo la máscara de capa y si quiero continuar borrando o si realmente me estoy acercando y veo que borré de más y faltan partes del auto que saqué, con la máscara yo puedo continuar modificándolo. No se olviden que la máscara tiene que estar activada, sí o sí. Bien. Una vez que se hizo este proceso, o este pasito, esta capa la voy a ocultar y me voy a quedar con la capa del fondo. ¿Por qué? Yo este auto, para que me entre el dinosaurio, el auto tiene que hacerse más pequeño y ese trabajo lo voy a hacer después acá arriba. En el caso del fondo, yo necesito sacar el auto. O voy a traer después el dinosaurio y necesito que acá esté totalmente vacío. Así que lo que voy a hacer es, esta capa que es un fondo, voy a volver a duplicarla. Tengo dos opciones. Como tengo que editarla, yo tengo que borrar, o sea, tengo que sacar de la foto este auto. Yo puedo crear un duplicado de esta capa en caso que estoy haciendo las modificaciones y veo que no me quedó bien. Puedo recuperar la foto original. O crear una capa nueva donde voy a estar usando la herramienta de tampón de clonar para vaciar y sacar todo esto. Pero lo que voy a hacer primero es lo siguiente. Voy a hacer un duplicado, mejor directamente del fondo,
Y con una herramienta de selección, por ejemplo el lazo, voy a seleccionar, voy a hacer una selección así media grotesca, y la voy a rellenar. Voy a probar de rellenarlo. En la clase anterior, que no fue en vivo, fue la clase grabada, habían visto distintas herramientas de edición. Tampón de clonar, la herramienta de detección de contenido, rellenar según el contenido en las versiones más nuevas de Photoshop y rellenar según el contenido desde el panel rellenar para las versiones anteriores de Photoshop. Entonces acá, si yo estoy con la versión CS6 de Photoshop, puedo intentar ir al menú edición, rellenar y desde el cuadro diálogo rellenar, en la lista desplegable, elegir la opción según el contenido. Y ponemos OK. Y esperamos que Photoshop haga lo mejor posible para rellenarlo. El auto lo sacó gracias a Photoshop, pero obviamente algunas partes no quedaron muy bien, ya que me trajo escenas del cielo. Eso es lo que les va a pasar en la versión CS6. Igualmente hizo una buena selección, o sea, me sacó todo el auto. Con tampón de clonar puedo ir acá y eliminar las nubes. Voy a dejarla aquí. En las versiones más nuevas de Photoshop, donde podemos elegir qué áreas se van a estar tomando como referencia, vamos a edición, relleno según el contenido. Necesito otro monitor. Entonces acá, bueno, hay un problema de espacio. Bien, acá lo que voy a hacer es, yo puedo elegir qué área quiero que Photoshop tome como referencia para rellenar. Entonces acá tenemos, fíjense que no me rellenó con nubes, pero sí me está rellenando con montañas. ¿Por qué? Porque acá en este panel, recuerden que a la izquierda me está señalando qué partes de la foto se están tomando como referencia para rellenar ese hueco. Y acá veo que está marcando las montañas. ¿Qué pasa? A mí solamente me interesa que tome partes de lo que es el desierto, montañas no. Así que en la parte superior tenemos esta herramienta para añadir partes de una selección. Supongamos que quiero que tenga en cuenta también partes del cielo. O restar, para decir, bueno, esto que marcaste Photoshop no va. O sea, las montañas no tienen que ir. Entonces con el menos, ahí las voy sacando. Mantengo presionado el botón principal y ahí voy sacando estas partes y le digo a Photoshop, no, estas partes acá te equivocaste, esto no lo vas a usar. Entonces, fíjense cómo sacó las montañas de la selección. Si yo quiero que tome como referencia simplemente un área, voy sacando otras partes y fíjense cómo ahí va quedando. Estaría. Y mejoró un poco, no es que quedó wow, pero mejor me dejó un mejor resultado. Voy a ponerle OK. Entonces, esta fue una mejora que hizo en las versiones más nuevas. Tengan presente que yo igualmente esta versión que estoy usando de Photoshop es vieja porque es la versión 2021. Acá hay en la última versión se está haciendo ya uso de parte de inteligencia artificial y Photoshop hizo una muy grande mejora con las opciones de relleno. Así que si tienen la posibilidad de probar las versiones más nuevas de Photoshop, intenten mucho con la herramienta. E incluso también se agregó, no sé si seguramente habrán usado el chat GPT, donde tenemos... OK.
En el caso de ChatGPT, por ejemplo, podemos traer una imagen y le podemos decir, bueno, a esta foto, si es, supongamos que es un perro, le decimos, bueno, agregarle lentes de sol al perro. Entonces automáticamente va a buscar imágenes y le va a agregar los lentes de sol al perro. Y le va a hacer todo el efecto reflejo. Esa es una de las mejoras que tienen las últimas versiones. Pero quedó bastante bien, comparando la versión de Photoshop 2021 con el resultado que me trajo de CS6. Algo que no estoy haciendo es guardar, y vamos a guardarlo. Ahí está, ahora sí. En el caso de la versión 2021, yo tengo que hacer algunas correcciones con la herramienta tampón de clonar. Voy a hacerlo, vamos acá. Voy a hacer clic derecho y acá otro detalle con esta herramienta. Acá en esta parte de la foto original, vamos a mostrar acá la foto original, esta parte es más oscura. ¿Qué pasa? Lo que hizo Photoshop al rellenarlo me dejó muy marcada y hay mucha diferencia entre una parte y la otra. Cuando yo estoy con la herramienta tampón de clonar, si la dureza está muy alta, o sea, por encima del 50%, supongamos que la tengo ahí en 100%, cuando haga una copia, recuerden, Alt presionado, hago un clic en el área donde yo quiero extraer la información. Si la dureza está al 100%, va a seguir marcando y me queda de esta forma. Si por ejemplo yo hago clic acá, se nota, se supernota acá el círculo. Entonces, en estos casos, cuando necesitamos hacer una mezcla, o sea, que se fusionen, la dureza la reducimos lo más posible. Si es necesario, lo ponemos en 0. Clic derecho y ahí, fíjense cómo se va mezclando. ¿Sí? No queda tan remarcado. Alt, tomo la información de acá. Vamos a reducir, vamos a aumentar un poquito más la dureza porque me toca acercar en esta zona. Vamos a hacerlo más grande. Un poco más pequeño. Y acá voy a tomar la información desde esta sección y lo voy a colocar acá. Ahí estaría. Uy. Ahí está. Quedó bastante bien. Ahora, ya tengo el área limpia. Listo, vamos a guardar por las dudas. Tengo un montón de capas. Esta que está acá, que era de la versión CS6. Voy a descartarla, pero sí o sí ahí pueden usar. Recuerden que no solamente tienen la herramienta tampón de clonar, sino que, vamos a ir acá, dentro del tampón de clonar, perdón, dentro de estas herramientas donde teníamos el pincel corrector, el parche, tenemos movimiento con detección de contenido, que era lo que podíamos hacer con esta herramienta. Yo seleccionaba una porción de la imagen y, por ejemplo, donde dice el modo, podíamos mover o extender. En este caso yo quisiera extender, o sea que esto que está acá seleccionado lo quiero llevar a otra sección, como hacer una copia. Ahí aprieto Enter. Entonces fíjense ahí como ya saqué toda esta parte. Ahí lo llevo, aprieto Enter para confirmar y ahí lo llevé. Entonces ahí más o menos ya saqué una gran parte. Después con el tampón de clonar, ahí voy haciendo y voy mejorando
esas manchitas que van quedando, pero ya hice el trabajo más importante, el trabajo más grosso, por así decirlo. Tengan cuidado siempre cuando usan el tampón de clonar, a ver dónde es que, de dónde se está tomando la información. Acá creo que tengo algo activado. Sí, ya se están mostrando todas las capas. Voy a ponerle capa actual. Ahora sí. Y ahí van mejorando las manchitas. Si de repente ven que hay mucha diferencia, supongamos que quiero tomar información de acá que está mucho más limpio y trasladarlo acá, obviamente esta parte es mucho más clara que esta sección. Tengan cuidado también en ese detalle. No porque acá esté más limpio y no tenga muchos píxeles, lo podemos usar en cualquier lado. Si yo quiero rellenar esta parte, tengo que buscar unos píxeles que sean más o menos de un tono similar. Algo que también se podría hacer en caso de llegar, no, pero yo quiero usar esta parte para pintar, es jugar con el valor de la opacidad. Tengamos en cuenta que la opacidad es como la transparencia. Entonces, si yo hago un clic acá y me voy a esta sección, vamos a hacer un clic un poquito más abajo. Si yo le cambio la opacidad y la llevo, por ejemplo, menos del 50%, cuando lo traslade por acá, fíjense que apenitas se está notando el cambio de color. Vamos a subir un poquito más. Fíjense que no queda tan remarcado. Se está mezclando un poquito mejor. Vamos a volver a colocar la opacidad al 100%. Como les decía, este es un trabajo que les va a llevar un poquito más de tiempo. Listo. Chuchis, me quedo con este que está acá. Bueno, ya tengo listo el fondo, ya está todo preparado. Ya no tengo auto. Voy a volver a mostrar la otra capa, que es donde tenía el auto. Y así como está, con transformación libre, voy a achicarlo. No se olviden, cuando usan transformación libre, de verificar en el ancho y el alto el tema de esta pequeña cadenita que permitía vincular y que sea un ajuste proporcional. Si esto está activado, no hace falta que mantengamos presionada la tecla Shift, simplemente achicamos. Y ahí lo tenemos, el auto bien pequeñito. Y lo podemos colocar en cualquier parte, ya que al haber completado todo el fondo, nos queda más o menos así. Incluso vamos a hacerlo un poco más pequeño. Ahí está bien. ¿Sí? Por eso necesitábamos el fondo limpio. Un poquito, ahí está. Acá en la parte del humo vamos a hacer lo siguiente. Yo en esta sección necesito modificar esta selección, porque como les había dicho, en el caso del auto, dentro de todo se ve bastante bien porque está acá definido, pero acá en el humo no, se ve horrible. No tiene por qué quedar así. Activamos la máscara, voy con la herramienta borrador y acá la dureza, que antes estaba en 88%, si yo la dejo así, fíjense que el humo sigue quedando de esta manera. Ahora la dureza la voy a bajar casi un 0%. Y cuando yo esté borrando acá en los bordes, fíjense cómo va a quedar. Voy a hacerlo primero con 0% para borrar y sacar esas marcas. Eso por un lado. Bien. A pesar que la dureza está en 3% o que esté en 0%, se sigue viendo muy marcado el humo. Obviamente está como pegado. Nuevamente
voy acá en el panel donde tenemos las propiedades y voy a reducir la opacidad. En vez de estar al 100%, ¿qué significa en el caso del borrador que esté 100%? Significa que va a estar eliminando al 100% todos los píxeles. O sea, le deja como un pequeño desenfoque en los bordes, pero los va a estar eliminando al 100%. En cambio, si yo reduzco menos del 50%, por ejemplo, ahí en un 40, un 45, voy a hacerlo mucho más grande. Al borrar, fíjense que estoy pasando el borrador y no se está borrando del todo. Entonces, vamos a hacerlo todavía más grande. Fíjense que quedó muchísimo mejor. Se está mezclando un poco lo que es el humo con el resto del fondo. Así estaba antes. Y así lo vamos dejando con la opacidad. Estaría un poquito mejor. Ahí lo guardamos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Hasta acá estaríamos con lo que es la parte del auto. Ahora necesito el dinosaurio. Cuando ustedes abran la imagen del dinosaurio, acá lo tenemos. Recuerden que este es otro detalle. Quienes tienen las versiones más nuevas de Photoshop, incluso quizás ni siquiera hace falta que utilicen lazo magnético o pluma. Pueden ir directamente con, acá en donde está la varita mágica, selección de objetos, y ahí con lazo pueden pedirle a Photoshop que les haga directamente la selección. Esperamos unos segundos. Automáticamente ahí Photoshop ya hizo lo mejor que pudo y lo seleccionó. Activamos la máscara. Y ahí voy mejorando algunas partes. Como la foto es oscura, obviamente hay muchas secciones que no las tuvo en cuenta porque no las encontró. Y ahí ya se ahorran bastante trabajo. No se preocupen por todos los dientes. Más que nada porque hay partes que están muy chiquititas. Y obviamente con el mouse es un poco más complicado de seleccionar. Lo que sí, no se olviden las manitos. También que Tiranosaurio Rex tenía las patitas delanteras chiquitas, pero no se las olviden.
Depende también de la imagen del monitor. En este caso mi monitor es bastante oscuro, así que hay cosas que no estoy visualizando correctamente. Y acá esta patita vamos a dejarla así. Después vamos a hacer otra cosa a las patas. Una vez que ya lo tengamos todo seleccionado, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a aplicar una máscara de capa. Vamos a salir acá de la máscara de selección. Voy a apretar la Q para que me muestre la selección. Y le voy a hacer desde el panel capas, acá en la parte inferior, máscara de capa. Así como está, me lo llevo. Recuerden que pueden dividir la pantalla desde organizar, horizontal. Hacemos un clic con la herramienta mover y lo traslado. Chau. Listo, ahí tengo el dinosaurio. Desde edición me voy a transformar y acá tenemos la opción voltear horizontal. Y voy a hacerlo un poco más grande. Recuerden, si esto está activado, no hace falta mantener presionada la tecla Shift. Voy a dejarlo más o menos a esta altura. El otro, si es necesario, lo puedo correr un poquito más. Acá está. Bien. Ahora, vamos a ir guardando. Nosotros vemos que de repente, bueno, lo que son los colores del dinosaurio, obviamente como la imagen la estamos trayendo de otro lado, la información de los colores no va a coincidir exactamente con los colores que tiene esta foto que se encuentra acá. Habíamos visto que desde las capas de ajuste teníamos lo que es la opción de tono y saturación, que nos permitía cambiar las tonalidades. ¿Sí? En este caso me está cambiando la tonalidad de todo en general. Vamos a cerrarlo. Acá. Yo podría, por ejemplo, acá donde tenemos la máscara, si yo quiero que la selección afecte únicamente al dinosaurio, si yo, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Con la tecla Control presionada y sin soltar, me posiciono en la máscara, ya sea la máscara o en la capa. Fíjense que el cursor aparece junto con la manito, el icono de la manito, un pequeño recuadro, que solamente aparece cuando mantengo presionada la tecla Control. Me posiciono acá en la máscara, hago un clic y ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy activando la selección. Así como está, voy a hacer lo siguiente. Tengamos en cuenta que en las máscaras lo que está en color blanco es lo que se está visualizando y lo que queda en color negro es lo que queda fuera de la máscara. En el tono, lo que es la parte de tono de saturación, ocurre exactamente lo mismo. Entonces,
Esto lo voy a eliminar. Así como está la selección, capa, capa de ajuste, tono, saturación, pongo OK. Y acá, fíjense que quedó con el dinosaurio, ¿sí? Está haciendo lo que es está tomando como referencia la imagen que está debajo, o sea, la selección que yo le hice. Y desde acá le puedo cambiar lo que es el tono y saturación. La saturación se la podría reducir un poco para que no quede con tanto color, que quede un poco más apagado. Entonces, al no estar tan saturados los colores, entonces no realza tanto y no hay mucha diferencia entre los tonos. Fíjense cómo estaba antes y al reducirlo queda de esta forma. No se ven que las capas de ajuste podemos igualmente continuar modificándolo sin problema. Un detalle más. Yo acá tengo la capa del dinosaurio y la capa de ajuste que hace referencia a la imagen que se encuentra debajo. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre decir, bueno, pero el dinosaurio no me gusta cómo está y quiero moverlo un poquito? Si yo lo desplazo y lo coloco en otra dirección, ¿qué pasa con la capa de ajuste? La capa de ajuste está posicionada acá. Lo mismo si se me ocurre cambiar de tamaño el dinosaurio. Voy acá, lo hago más grande todavía, digo, no va a ser un mega dinosaurio, y lo dejo así enorme. Entonces, ¿qué pasa? El tamaño, al haber cambiado, yo tendría que después venir acá y hacer nuevamente el cambio. Lo que se hace en estos casos, vamos a volver para atrás, es lo siguiente. Si se fijaron bien, cuando estamos utilizando las máscaras de capa, se crea como una pequeña cadenita que permite vincular los elementos. ¿Qué quiere decir? Acá, por ejemplo, si yo tengo seleccionada la capa y desplazo, se mueve la capa junto con la máscara. Si yo tengo activada la máscara y también la desplazo, se están moviendo ambos elementos al mismo tiempo. O sea, están como agrupados. Se les llama que están vinculados. Nosotros podemos vincular también capas, una capa con otra. ¿Cómo hacemos eso? Con la tecla Shift, en este caso porque están los dos elementos juntos, uno debajo del otro o uno encima del otro. Con la tecla Shift puedo seleccionar ambas formas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera seleccionar este fondo y el dinosaurio? Con la tecla Shift presionada se van a seleccionar todos los elementos, o sea, desde acá, hasta este que está arriba. Eso va a incluir esta capa del medio. Si yo tengo que seleccionar capas que no están contiguas, tengo que hacerlo con la tecla Control. El tema es que Control, si yo hago un clic encima de la capa, me hace esto, me hace esta selección. Entonces acá lo que hacemos es, con la tecla Control, hacemos un clic en el nombre de la capa. Entonces fíjense que con la tecla Control, si yo me posiciono sobre la capa o sobre la máscara, me aparece el recuadrito abajo de la manita. Pero si me coloco encima del nombre de la capa, ese recuadro de selección no aparece. Y eso me permite seleccionar capas que no están contiguas. Fíjense que selecciono solo esta y solo esta. Esta del medio no. En este caso con Shift alcanza y sobra porque están las dos juntitas. Así como están en la parte inferior del panel de las capas, el primer icono, fíjense que coincide con este mismo diseño. O sea que lo que me va a permitir es vincular estas capas. ¿Qué quiere decir que estas capas están vinculadas? Que si yo muevo una, se va a mover la otra también. Fíjense cómo se está desplazando. Si yo le cambio el tamaño, ambas se van a estar cambiando también, ¿sí? Están vinculadas. Si en algún momento quiero romper este vínculo,
puedo ir a una de ellas y volver a presionar en el icono de vincular, y eso les va a sacar la cadenita en ambas. Eso para que lo tengan en cuenta, sobre todo que necesitamos, como yo modifiqué los colores simplemente en base a una selección, entonces necesito que estas dos capas sí o sí estén juntitas y se muevan juntas. ¿Alguna duda hasta este punto con la opción de vincular las capas? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno. Hasta acá ya tenemos el auto, ya tenemos el dinosaurio. Tenemos un problema con el dinosaurio. Podemos ajustarle un poquito lo que son la tonalidad de los colores para que no quede tan brillante. Pero obviamente acá en las patitas podemos ver que está flotando el dinosaurio en la pantalla. Si se fijan bien, cuando ustedes descarguen las fotos, se van a encontrar que hay una imagen de una camioneta. ¿Para qué es esta foto? De esta imagen vamos a extraer esta parte del humo, esta parte del polvo. Así que con una herramienta voy a elegir lazo directamente porque quiero hacer una selección muy libre. Ahí está. Y así como está, lo voy a trasladar con la herramienta mover acá. Listo. Bueno, esta parte la voy a eliminar. Así como está, yo pude haberle hecho acá una máscara y también lo pude haber llevado, no hay problema. En este caso, la máscara la voy a hacer acá, directamente sobre la tierra. Así que máscara, así como está, le apliqué directamente la máscara de capa y voy con el borrador. La dureza la voy a dejar en 0%. La opacidad en un principio la voy a colocar en 100 porque quiero que me elimine la mayoría de los píxeles para sacar estas marcas que están acá. Quiero que lo suavice, que no quede tan duro. Una vez que ya saqué esta parte de acá también, para si la voy a sacar, después de última la recupero. Ahí está. Y lo que voy a hacer es bajar la opacidad, menos de un 50%, para hacer esta parte transparente. Bueno, esta parte me quedó la línea, así que al 100%. Ahí está, listo. Si borré de más y digo, no, la verdad que borré de más acá, voy con el pincel. Lo mismo, la dureza un 0%. Y más o menos lo tengo. Una vez que ya lo tengo en este humo, lo voy a hacer algo muy similar a como había trabajado con la capa de ajuste. Acá, el humo como va a estar arriba, voy a hacer una selección de la máscara, acá.
Y toda esta parte blanca, ahí está. Vamos a dejar que quede todo negro. Bueno, no quiero que me seleccione parte del cielo, quiero que solo trabaje sobre la nube. Entonces con la herramienta del borrador estoy eliminando estas partes que estaban acá blancas, las fui sacando de la selección. Ahora sí, fíjense que ahí la selección me está eligiendo solamente esta área. Capa de ajuste, tono y saturación. Y acá le puedo cambiar el tono. Voy a buscarle un tono más o menos medio amarillito. Y le voy a bajar la saturación. Voy a aumentarle la luminosidad. La saturación quizás no tan baja. Más luminoso. Y fíjense cómo se va haciendo cada vez más claro. Tengo que buscarle una tonalidad para que quede más o menos como la arena del desierto. Ustedes van cambiándolo, depende del color del monitor, puede ser que se vea más o puede ser que se vea menos. Una vez que lo hacen, pueden reducir un poquito la opacidad en general de toda la capa, si quieren que se vean un poquito más los pies, las patitas, perdón. Que quede totalmente tapado o que se vean apenitas las patitas. Y después pueden ir igualmente con el borrador. Reducen la opacidad al menos del 50% para que no les borre en su totalidad. Pueden reducir más, por ejemplo acá si yo lo dejo en 11%, fíjense que paso el borrador ahí bien bajito y no borra tanto. Entonces ahí quedó diferente y parece que en sí que el dinosaurio por lo menos está en una superficie. No es la misma, no exactamente la misma, pero por lo menos está en una superficie. Si de repente, vamos a ocultarlo momentáneamente, quieren hacerle un poquito de sombra, dice, bueno, quiero colocar un poquito de sombra en la superficie, en una capa nueva, esta parte se hizo más blanca por lo que es la capa de ajuste. En la capa de ajuste vamos a ocultarlo para poder verlo. Acá puede ser por debajo, vamos a hacerlo por debajo. Una capa nueva y con el pincel dureza al 0%, el pincel en color negro, le pueden hacer como una sombra acá abajo. Después sí pueden ir con el borrador y la van modificando. Una opacidad también en el pincel se la podemos cambiar si no queremos que quede tan oscuro. Eso ya depende de cada uno. Pero no se olviden, si van a trabajar con el pincel, no lo hagan sobre la propia capa en la que están. Siempre trabajen en una capa aparte, en una capa nueva.
Y le pueden bajar un poco la opacidad para que no quede tan resaltado. La van aumentando. Yo, por ejemplo, primero la bajo bastante y después de a poquito lo voy aumentando. Pero si yo, por ejemplo, voy a poner, fíjense que le pongo acá el humo y acá si le quiero bajar la opacidad, igualmente queda como una sombra. Eso ya después depende de cada uno como les gustaría que quede. Sin la sombra y con la sombra. Y ahí le activé lo mismo. Puedo, si no quiero que afecte demasiado lo que es la capa de ajuste, también le puedo bajar la opacidad e ir aumentándola de a poquito.